En el modelo OSI, Open Systems Interconnection, la capa física es la primera capa del modelo y se encarga de establecer y mantener las conexiones físicas entre los dispositivos de una red. Esta capa se ocupa de la transmisión de datos en forma de bits a través del medio de comunicación físico, ya sea un cable de cobre, fibra óptica, señales de radio o cualquier otro medio. Las principales funciones de la capa física son las siguientes. 1. Transmisión de bits. La capa física se encarga de transmitir los datos en forma de señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. Los datos se convierten en bits binarios, 0S y 1S, y se envían a través del medio físico. 2. Características eléctricas y mecánicas del medio. La capa física define las características eléctricas, mecánicas y funcionales del medio de transmisión, como el tipo de cable, la topología de la red, los conectores y la velocidad de transmisión. 3. Topología física. Define cómo están físicamente conectados los dispositivos en la red y cómo se establecen las conexiones entre ellos. 4. Sincronización de bits. Se encarga de la sincronización de los relojes entre los dispositivos para que puedan entender la secuencia de bits enviada. 5. Señalización. Define cómo se inician, mantienen y finalizan las conexiones físicas entre dispositivos. 6. Modulación y codificación. Puede incluir técnicas de modulación y codificación que permiten representar los bits en el medio de transmisión de manera más eficiente o resistente a interferencias. 7. Control de la tasa de transmisión. Define la velocidad a la que se transmiten los bits a través del medio físico. Es importante tener en cuenta que la capa física se encarga únicamente de la transmisión física de bits y no se preocupa por el significado o estructura de los datos. Para eso, las capas superiores del modelo OSI, como la capa de enlace de datos, se ocupan de gestionar la estructura de los datos y la fiabilidad de la transmisión. En resumen, la capa física del modelo OSI se ocupa de establecer la comunicación física directa entre dispositivos en una red y de transmitir los datos en forma de bits a través del medio de comunicación físico. En el modelo OSI, Open Systems Interconnection, la capa de enlace de datos, también conocida como capa 2, es la segunda capa del modelo y se encarga de proporcionar la transferencia de datos confiable entre dos nodos directamente conectados en una red. Su objetivo principal es garantizar que los datos se entreguen de manera eficiente y sin errores entre dispositivos que están físicamente conectados en la misma red local. Las funciones principales de la capa de enlace de datos incluyen: 1. Trama de datos. Los datos se dividen en tramas más pequeñas antes de ser enviados en la red. Cada trama contiene información de control, como direcciones de origen y destino, así como un mecanismo para detectar errores. 2. Acceso al medio. Cuando varios dispositivos comparten el mismo medio de transmisión, como un cable o canal inalámbrico, la capa de enlace de datos coordina el acceso al medio mediante técnicas como CSMA/CD en redes Ethernet. 3. Detección y corrección de errores. La capa de enlace de datos utiliza técnicas como CRC para detectar errores en las tramas transmitidas y puede solicitar retransmisiones en caso de que se produzcan errores. 4. Control de flujo. La capa de enlace de datos maneja el control de flujo para evitar que un nodo receptor se sobrecargue con datos que no puede procesar a tiempo. 5. Direcciones físicas. Cada dispositivo en la red tiene una dirección física única, conocida como dirección MAC, Media Access Control. La capa de enlace de datos utiliza esta dirección para asegurar que las tramas se entreguen al dispositivo correcto en la misma red local. 6. Switching. En redes conmutadas, los switches operan en la capa de enlace de datos y se utilizan para enviar tráfico únicamente a los dispositivos de destino correctos, mejorando la eficiencia de la red.
En resumen, la capa de enlace de datos del modelo OSI se enfoca en la gestión de la comunicación directa y confiable entre dispositivos conectados en la misma red local, proporcionando un enlace físico fiable y eficiente. Capa 3, nivel de red. Esta capa es bastante compleja porque proporciona la conectividad y la selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Entendámoslo, en pocas palabras, es la que selecciona la ruta y el direccionamiento como lo vemos en la imagen. Sus funciones principales son el direccionamiento, que es capaz de proporcionar un mecanismo para adicionar los datos a los equipos finales, el encapsulamiento, que le agrega un cabezal o etiqueta. Tenemos también el enrutamiento, que proporciona un servicio capaz de dar rutas más rápidas, y el desencapsulamiento, al igual que encapsulación, genera una forma segura y verificación de los datos. Tenemos también los protocolos, que son las líneas IP, y tenemos la IP4 y la IP6 actualmente. Esta capa 4 como tal es la que proporciona el servicio de comunicación, es la que establece los mecanismos de transporte y mantiene terminada adecuadamente los círculos virtuales. En esta capa se manejan usualmente dos protocolos. Al proporcionar un servicio confiable se utilizan dispositivos de detección y recuperación de errores de transporte. Si deseamos recordar en la capa 4 en la menor cantidad de palabras posibles, pensemos en calidad de servicio y confiabilidad. Es la confiabilidad de entre dos hosts que es la responsable de la capa de transporte, y esto proporciona un mejor servicio de comunicaciones. En la capa de transporte manejamos dos protocolos, el TCP y el UDP. El TCP, el servicio de conexión, establece entre ambos hops, garantiza la fidelidad, y el UDP nos garantiza la fidelidad también de datos y es un poco más rápido. Cordial saludo, mi nombre es Lili Karina Buitrago Vanegas y a continuación voy a hablar de la capa de sesión y presentación del modelo OSI. La capa de sesión o session layer es la quinta capa de las 7 que componen el modelo OSI. Esta proporciona sus servicios a la capa de presentación y se encarga de organizar la conexión entre dos sistemas finales. La capa de sesión garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir los datos que se están intercambiando. Después cerrará sin demora la sesión para evitar desperdicio de recursos. La comunicación es llevada a cabo por esta capa de forma paralela o unidireccional. Los tokens de la capa de sesión del modelo OSI se dividen en 4 categorías. Tokens de datos o data token. Durante la comunicación unidireccional en modo semiduplex indica qué equipo puede transmitir y cuándo. Tokens de actividad o Activity Major Token. Los tokens de actividad dividen una conexión en diferentes actividades. Si una actividad se interrumpe o se cancela, puede reanudarse más tarde en la misma sesión o en otra distinta. Tokens de sincronización o Synchronized Minor Token. Los tokens de sincronización están numerados del 0 al 999.999 y se utiliza para fraccionar una comunicación. Tokens de finalización o Reals Token. Los tokens de finalización marcan el final de una sesión. La capa de sesión del modelo OSI crea puntos de sincronización precisamente para los casos en los que se interrumpa la transmisión. Si la comunicación se interrumpe, se puede retomar la transmisión de datos desde su último punto de sincronización y no es necesario empezar desde cero. Los puntos de sincronización proporcionados por la capa de sesión se dividen en dos categorías. Los puntos de sincronización mayores dividen los datos a transferir en unidades individuales y deben tener un acuse de recibo. Los puntos de sincronización menores proporcionan una estructura lógica y práctica dentro de las unidades. Esta no es obligatoria de que tenga un acuse de recibido.
Algunos de los protocolos de la capa de sesión son: la capa de presentación, también conocida como Presentation Layer, es la sexta capa del modelo OSI. Se encarga de traducir diferentes formatos de archivo entre el emisor y el receptor, de manera de que pueda ser interpretado y entendidos. En otras palabras, la capa 6 hace que los datos se preparen para consumo por las aplicaciones. La capa de presentación es responsable de la traducción, cifrado y la comprensión de los datos. Al igual que en la capa anterior, hay muchos protocolos y técnicas de transmisión de la capa de presentación. Entre ellos están Telnet, BTP, HTTP, SMTP, NNTP y NetBIOS. Finalmente tenemos la capa de aplicación, que esta es como la capa más alta que hay. Es como la capa final, en donde tenemos contacto directo con los usuarios finales. También agrega como cierto nivel de seguridad. Está compuesta por aplicaciones que son programas que utiliza el usuario final para comunicarse en la red, que sean programas de mensajería, navegadores web, clientes de correo electrónico, etc. Los servicios son los programas que el usuario no ve, pero que son necesarios para que las aplicaciones funcionen correctamente. Estos servicios son, por ejemplo, la transferencia de archivos, funciones de prioridades en la red, cola de impresión en red, etc. Los servicios deben implementar varios protocolos, ya que son muchas las distintas aplicaciones que se comunican en la red. Y los protocolos per se, que los protocolos establecen reglas de intercambio para datos entre diferentes aplicaciones y servicios instalados en los dispositivos de origen y destino como dentro de una red. Además, los protocolos son los encargados de estructurar los mensajes que se envían entre el origen y el destino. Entonces tenemos como protocolos de la capa de aplicación 2, el Telnet, Telepipe Network, que es la red de teletipeo que nos permite acceder a otra máquina para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella, y el POP o el Post Office Protocol, que es el protocolo de oficina de correo. Este es usado para recuperar mensajes de correo electrónico de un mail safe server a un cliente de correo, y pues la versión más reciente es el POP Free. Pues nada, aquí tenemos todas las 7 capas de la red, confiando pues que haya sido claro para el escucha. Muchísimas gracias.